Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Lamento que tenga que hacer este comentario en estas circunstancias porque está lloviendo y no puedo salir de momento del carro. Pero siempre es una feliz ocasión poder hablar de Torah, y espero que el mérito de dedicar este tiempo a la Torah sea de bendición para todos y sea de salvación, protección y prosperidad de nuestro pueblo Israel. También hoy es una ocasión muy especial porque hoy es Rosh Chodesh Kislev. Estamos comenzando el mes de la luz y los milagros, y cada comienzo del mes pues tiene una energía muy positiva, muy poderosa, muy beneficiosa, y debemos aprovecharla en este primero del mes, tener una buena conexión con el Eterno, recargar nuestras baterías espirituales, hacer mucha tefilá y prepararnos para que este sea un mes bueno, de bendición, un mes en el que el Eterno escuche las peticiones de nuestro corazón y podamos disfrutar de su presencia plenamente y podamos en verdad regocijarnos en su luz. Nuestra compañera de viaje en esta semana es la Parashá Toldot, de la que hicimos una mención en el comentario anterior. Dije que es una de mis favoritas porque habla, es la porción en que más se habla de Yitzhak, de nuestro padre Yitzhak, y a mí particularmente yo me siento muy identificado con la personalidad espiritual de Yitzhak, muy incomprendido en muchos casos. Y en este comentario, ya que en el anterior lo que hicimos fue responder unas preguntas que me habían hecho en el Shabbat anterior, sí quisiera entrar ya en el contenido de esta porción Toldot y crear, vamos a hacer un preámbulo, vamos a establecer como un cimiento para comentarios posteriores sobre esta porción, porque para mí esta porción tiene una importancia extraordinaria y puede servir de base para hacer una comparación entre las características espirituales de nuestros padres. Y entonces, a ver qué tengo aquí a mano. Entonces, vamos a hablar sin entrar en profundidades complicadas. Vamos a hablar de algunos aspectos cabalísticos con los que intentaremos comprender mejor esta porción, y no solamente esta, sino que arroje luz para la mejor comprensión de la Torá en sentido general. La realidad, la creación, vamos a decir, la realidad es algo diferente. La realidad es algo muy subjetivo. La creación se manifiesta en diferentes dimensiones. Y voy a hacer este camino en este sentido, aunque la realidad es que es en el sentido inverso. Pero lo voy a hacer en aras de una mejor comprensión. Y voy a tomar este objeto que tengo aquí. Esto es un lapicero. Pudiera ser cualquier objeto, pero este es el que tengo a mano. Un lapicero. Vamos a decir que esta primera dimensión ocurre, de la que vamos a hablar, no es porque sea la primera en orden, pero es la primera de la que vamos a hablar, ocurre dentro de nosotros. ¿Qué nos vincula con este lapicero? En primer lugar, la vista. Cuando vemos este lapicero, eso desencadena la primera dimensión. ¿Por qué? Porque nosotros decimos un lapicero porque ya es un concepto consensuado.
para definir esto como un lapicero y que a todas las personas que hablen el castellano, yo les diga, un lapicero, entiendan de lo que estoy hablando. Hay un consenso sobre el concepto lapicero, ¿verdad? Entonces, cuando yo miro esto, yo activo la memoria de ese concepto que está aquí dentro y yo identifico lo que es. Por eso, la primera dimensión con respecto a este objeto, que es una parte de la creación, es una creación dentro de la creación. Así como el pan es una creación dentro de la creación, porque la mata de trigo no produce pan, produce trigo. Y de ahí nosotros hacemos pan. Bueno, la creación nos dio los materiales para hacer esto. Pero es parte de la creación. Más trabajada, más elaborada, pero es una parte de la creación. Ahora, esta primera dimensión de la que estamos hablando ocurre en nuestro cerebro, a nivel individual. Es nuestra percepción de esto. Nosotros decimos, yo veo un lapicero. La realidad es que eso es algo muy complejo. Nosotros lo simplificamos porque, en primer lugar, es complejo y nos guiamos por la ley del mínimo esfuerzo en la mayoría de los casos. En segundo lugar, muchas personas ni siquiera tienen noción de lo que estamos hablando aquí cuando detallemos un poco más el proceso o no les interesa sencillamente. Pero la realidad es que eso que nosotros llamamos ver, y nosotros muchas veces asumimos de una manera simplista que ver es algo así como que este lapicero nos entra por los ojos, y eso no es ver. Realmente el proceso de ver es complejísimo. Si fuera de noche y yo no tuviera ninguna luz aquí, yo no veía. Por lo tanto, tenemos que empezar a descomponer ese proceso. Y lo que yo veo que es el reflejo de la luz, lo que entra en mis ojos no es el lapicero. Lo que entra en mis ojos es la luz. La luz se refleja en la pantalla del fondo de mi ojo. Y el nervio óptico lleva esa información al cerebelo. Y el cerebelo la conecta con el concepto de lapicero que yo tengo en mi mente. O con conceptos parecidos. Porque puede que sea un objeto parecido a un lapicero que yo no identifique. Pero yo lo asocio con un lapicero o con un bolígrafo, porque son las cosas más parecidas que guardo acá adentro. Entonces, la información llega acá y activa los códigos que yo tengo almacenados. Los códigos que tengo almacenados ahí con respecto a este objeto. Eso es más o menos el proceso de ver. De una manera, simplificada. Incluso, es negro y anaranjado. Y también eso eso habría que detallarlo mucho. Porque los colores que son. Los colores es una característica que tienen estos materiales que reflejan una longitud de onda específica y hacen que yo vea ese color. Pero no porque él mismo tenga ese color. Es la luz que refleja. La longitud de onda, la luz se descompone en diferentes colores. Cada uno con una longitud de onda diferente. De acuerdo al material de que está hecho un objeto, refleja una longitud de onda o varias que se combinan para crear un color. Y eso es lo que yo percibo, no que esto tenga ese color como tal. Fíjense cuántas cosas en el proceso de ver. Y todo esto es parte de la primera dimensión de la que estamos hablando. Es lo que ocurre acá cuando nos relacionamos con una parte de la creación. La otra dimensión es el objeto mismo, independientemente de mi relación con él. El objeto como tal, de qué está hecho, qué figura tiene. El objeto por sí mismo. Esa es otra dimensión. Ahora, hay dimensiones por debajo de esas. La estructura molecular de los materiales de que está hecho. Cuando hablo de estructura molecular, estoy hablando del nivel estructural básico, porque hay niveles por debajo de ese, pero la estructura molecular es la que le da las características por las que yo lo puedo identificar a simple vista. Claro, yo no veo las moléculas, pero la estructura molecular da lugar a un material determinado. Para ponerles un ejemplo bien conocido, todos saben que el oxígeno es un gas, que nos básicamente
por el que vivimos. Cuando respiramos una mezcla de gases, pero básicamente lo que usamos es oxígeno. Es el que va a los alvéolos, hay un intercambio de gases, ese oxígeno es llevado por las células rojas de la sangre a todas las células de nuestro cuerpo, y es el combustible que usa cada célula de nuestro cuerpo. Eso es lo que es la respiración, ¿verdad? Bueno, el oxígeno es un gas, el hidrógeno es otro gas muy abundante en la naturaleza. Cuando se combinan dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que tenemos una molécula de agua. Es decir, que el nivel molecular puede estar formado por diferentes materias, átomos de diferentes materias, pero combinados dan lugar a un material específico. En este caso que les pongo de ejemplo, el agua. Esto es un polímero, es un plástico. Esto tiene una estructura molecular muy compleja, pero muy compleja. Ahora, por debajo del nivel molecular hay otra dimensión, la dimensión atómica. Y en este aspecto no voy a detallar tanto porque sé que es muy complejo y se perdería el interés de lo que quiero decir. Y debajo de la estructura atómica está el mundo subatómico, etc. Fíjense, estoy hablando de dimensiones manifiestas en la creación visible. Ahora, asimismo como en la creación visible, hay dimensiones en la creación, espiritualmente también hay dimensiones. Hay diferentes dimensiones. Esta irradiación eterna, infinita, ininterrumpida, absoluta, que conocemos como Dios, esa irradiación o esa emanación que fluye constantemente, crea estas dimensiones espirituales que son como etapas de esa emanación, y en cada etapa esa emanación o irradiación se va revistiendo de materialidad. Esto parte del ser divino, de lo que llamamos el creador, el Boreolam. Esa emanación va revistiéndose en cada nivel, en cada escalón, se va revistiendo de materialidad y se va adecuando a nosotros, a las criaturas. Porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la energía espiritual se comporta de una manera similar, y estos son términos solamente comparativos, a la energía eléctrica, que necesitas transformadores que rebajen el voltaje para que nosotros lo podamos usar. De lo contrario nos podríamos electrocutar. Entonces esta energía espiritual pasa por estas etapas o dimensiones. Y no voy a entrar en detalles de nombres ni de cantidades, porque eso al final la mayoría lo olvida y no es el propósito aquí. Solamente decir que hay un proceso dimensional, o sea, hay varias dimensiones en que esta energía espiritual se va revistiendo de materialidad. Asimismo, esa energía espiritual en ese proceso dimensional fluye a través de una estructura, así como hay una estructura molecular, hay una estructura que permite que ese flujo espiritual vaya asumiendo, y esto se manifiesta en la creación, en el tiempo, en el espacio y en el aspecto físico de cada cosa que existe. El tiempo obviamente es también una creación. Yo diría que la primera y la más importante es el contenedor del resto de la creación. Entonces, esta estructura le llamamos el árbol de la vida. Es la estructura o la infraestructura por la que fluye, en la que se cumple este proceso dimensional, por la que fluye esa energía divina. Tal vez esto les resulta un poco abstracto, pero este árbol de la vida son esos aspectos o características o facetas de la espiritualidad que se ven en las cosas creadas, en el tiempo y en las cosas materiales. Así, les voy a poner un ejemplo, así como por ejemplo
la ciencia, la psicología ha denotado que existen diferentes temperamentos. Y las personas tienen un temperamento que los distingue. No quiere decir que no tengan rasgos de los otros temperamentos, pero hay un temperamento que lo distingue. Asimismo, estos rasgos espirituales que conforman esta estructura que se llama el árbol de la vida, y se llama árbol porque estos rasgos o características son como las ramas de un árbol. Y cada cosa creada refleja uno de estos rasgos más que otros. No quiere decir que en cada cosa no haya de todos estos atributos de la espiritualidad, pero hay uno que se va a destacar, especialmente en las personas. Entonces, estos rasgos espirituales, tal como los temperamentos que distinguen a una persona, estos rasgos, uno de ellos va a ser distintivo en cada uno de nosotros, en cada cosa creada o incluso en el tiempo. Estos rasgos se manifiestan, digamos, en una época del año, en una época del mes, en una parte del día, etc. El día y la noche tienen uno de estos rasgos más marcado que el resto de los otros del árbol de la vida. ¿Y por qué hago toda esta introducción, todo este preámbulo? Porque nuestros padres y todas las personas de la historia bíblica se distinguen por uno de estos rasgos. Repito, no es que carezcan de los otros, pero hay uno que es el predominante, es el que los distingue. Y estas personas llegan a convertirse en un prototipo de ese rasgo. Y cuando aterrizo aquí es para conectar esto que estoy hablando, este contenido que yo diría que es muy especial, a pesar de que es un poco abstracto y complejo para algunos, en nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos constituyen prototipos de estos rasgos espirituales, como después también Joseph, Moshe, Aarón, David y otros más constituyen prototipos clásicos de estos rasgos o características espirituales, de esta estructura conocida como el árbol de la vida, por donde fluye la emanación divina hacia la creación, como la infraestructura por donde fluye esa energía. Y entonces nuestro padre Abraham representa el Gesed, la bondad. Hay otros rasgos por encima en el árbol de la vida, como la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, pero esos son rasgos que están en un nivel diferente, más elevado. Ahora, estos otros rasgos son rasgos de tipo emocional, y aquí nuestros padres se convierten en prototipos de algunos de ellos. Abraham es el prototipo de la bondad, el Gesed. Isaac es el prototipo de la Gevurah, que quiere decir el rigor, la justicia divina, los límites. Y Jacob, nuestro padre Jacob, representa Tiferet, que está en el tronco del árbol de la vida, la línea del medio, la línea central del árbol de la vida. El Gesed y la Gevurah están en la parte derecha e izquierda. Y cuando usted empieza a aprender eso, la escritura adquiere un sentido nuevo. Usted agranda su comprensión de la escritura, porque entonces cuando usted ve que habla algo de la derecha o de la izquierda, ya va a entender que no se refiere solamente a un hecho casual, sino que hay un trasfondo espiritual, porque ahí se está manifestando un rasgo específico de la espiritualidad. Entonces nuestro padre Abraham, repito, representa la bondad, que es la parte derecha. En el cuerpo humano está ese árbol, esa estructura se refleja en toda la creación. En el cuerpo humano pues está representado por la mano derecha. Por eso siempre saludamos con la mano derecha, porque estamos ofreciendo bondad. Nuestro padre Isaac, la Gevurah,
el rigor, por eso él era estricto en algunas cuestiones. Nuestro padre Jacob Tiferet quiere decir verdad, compasión, armonía, belleza. Está en la parte central, en el tronco, y es algo como, se llama armonía porque es lo que armoniza, balancea estos dos extremos. Acuérdense que la bondad sin límites se convierte en ¿qué? Se convierte en un libertinaje. Cuando se es demasiado bondadoso sin límite alguno, estropeamos las cosas. Al mismo tiempo, la gevurá, el rigor, sin límite se convierte en tiranía. Uno tiene que compensar al otro. Por eso se dice que en un sentido Jacob es el más elevado de nuestros padres. En otro sentido es Abraham, en otro sentido es Yitzhak. Y aquí voy a aterrizar especialmente en Yitzhak, porque independientemente que él representa, es el prototipo de la gevurá, del rigor, nuestro padre Isaac está en una posición muy elevada por algunas cosas que voy a enumerar aquí, y no lo voy a hacer muy extenso porque no quiero tampoco alargar tanto el tiempo del vídeo, y en otros comentarios pues seguiremos ampliando el tema. Por ejemplo, Yitzhak fue el único de los patriarcas que fue el Eterno quien le puso nombre, porque fue el Eterno en que le dijo a Abraham cómo se llamaría su hijo, Yitzhak, él reirá. A Abraham Dios le cambió el nombre, a Jacob Dios le cambió el nombre, pero en el caso de Yitzhak, él recibió el nombre del Eterno directamente. Fue el primero que fue circuncidado a los 8 días de nacido. Nació en la tierra de Israel y nunca se le permitió salir de los contornos de la tierra de Israel. En esta parashá se habla de que hubo un hambre, la segunda hambre de la que habla la Escritura, y él bajó al sur de la tierra de Canaán, pero Dios le dijo, no desciendas a Egipto, porque su nivel de santidad es muy elevado, por eso tenía que mantenerse dentro de los contornos de la tierra de Israel. Él fue ofrecido en el altar, eso le dio una categoría espiritual muy elevada. Él representa la redención, por eso se llama Él reirá, expresa el gozo de la redención, expresa el gozo de la persona que ya ha alcanzado esa dimensión, que ha trascendido. Y yo diría que esta es la palabra más adecuada para hablar de esto. Es la persona que trascendió esta vida presente, que no la ha abandonado todavía, pero ya la trascendió, tiene un nivel de conexión muy elevado. Es el único que tuvo una sola esposa, que además tuvo con ella una relación bellísima, un amor que es un modelo para todos nosotros. Fue muy bendecido en lo que hizo, incluso en medio de esta hambruna, él sembró, y esto está en esta parashá, sembró y dice que recibió a 100 por uno, fue muy grande su bendición. Y hay otras características, fue el que más vivió, además, vivió 180 años, de los patriarcas fue el que más vivió. 180, que es el número de la vida, 18, el número de la vida multiplicado por el número de la perfección, que es 10, 180 años. Y otras cosas de las cuales hablaremos en otro momento, pero esto le dan a Yitzhak un paquete espiritual tremendo, que para muchos es incomprendido porque la Torá no abunda en detalles, solamente sutilezas que uno las capta cuando ha aprendido, cuando tiene las herramientas para poder interpretar correctamente. Y esas otras cuestiones las veremos en un próximo comentario, Bezrat Hashem. Mientras tanto, vuelvo a desearles que este sea un mes bueno para todos, especialmente para nuestro pueblo de Israel, que el Eterno escuche nuestras peticiones y que su presencia esté con nosotros en este mes de la luz y los milagros. Shalom.